mundo del derecho civil hay pocas figuras que resultan tan cotidianas y al mismo tiempo tan complejas como la posesión. ¿Qué significa realmente poseer? Más allá de la propiedad, la posesión es un hecho que la ley reconoce y protege, porque refleja el control efectivo de una persona ejerce sobre bienes o derechos en su vida diaria. Principalmente en Baja California, el Código Civil nos invita a que exploremos esta figura desde múltiples ángulos: su carácter originario o derivado, las presunciones legales que genera, la diferencia entre buena y mala fe, las consecuencias prácticas que puede tener en el manejo de frutos, gastos o incluso situaciones de despojo. Hablar de posesión es abrir la puerta a un tema que conecta la teoría jurídica con una realidad social, desde el arrendatario que habita un inmueble hasta el propietario que defiende su derecho frente a terceros. En esta cápsula nos adentraremos en los elementos medulares de la posesión, sus formas de adquisición y su pérdida, así como las implicaciones que tiene cuando se ejerce legítimamente o cuando se origina en un hecho ilícito. Con base en el Código Civil para el Estado de Baja California, la posesión se entiende como el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa, con la intención de conservarla o aprovecharla. En el artículo 781 del Código Civil establece que es poseedor de la cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 784, posee un derecho el que goza de él. En términos prácticos de esta situación, la posesión es un hecho jurídico, no necesariamente un derecho. Puede ser originaria, como en los casos que se tiene como propietario, o derivada cuando se recibe por contrato como arrendatario, como usufructuario, como depositario, etc., según el artículo 782. La posesión genera presunciones legales. Por ejemplo, el poseedor se presume propietario mientras no se demuestre lo contrario, según el artículo 789. Para resumir esta definición, la posesión en Baja California es el ejercicio real y efectivo sobre una cosa o derecho, reconocido por la ley como una situación que merece protección, aunque no siempre implique propiedad. En el Código Civil de Baja California se pueden identificar varios elementos medulares que distinguen la posesión como una figura jurídica, todos estos regulados por diferentes artículos, los cuales voy a mencionar en esta ocasión. El primero que vamos a mencionar es el poder de hecho sobre la cosa. Esto es regulado según el artículo 781, la posesión implica ejercer un control material o de hecho sobre la cosa o derecho. El segundo medular que tenemos para esta figura es que es la intención de aprovechar o conservar la cosa. Aunque no siempre se menciona explícitamente, la posesión supone la voluntad de usar o disfrutar la cosa en beneficio propio. También tenemos en el artículo 782 el concepto de originaria o derivada. Esta puede ser originaria cuando el propietario es quien tiene la posesión, o derivada cuando es legal, cuando es otorgada temporalmente hacia otra persona, como un arrendatario, un usufructuario o un depositario. En esta posesión no se transfiere la propiedad, solamente la posesión en caso de uso o disfrute de la cosa. En el artículo 789, el poseedor se presume propietario, salvo que posea en virtud de un derecho distinto. Esto lo marca el artículo 789 en este elemento que se le conoce como presunción de propiedad. También tenemos una importante definición entre buena fe y mala fe, ya que esto va a determinar cómo se toma en cuenta la prescripción positiva de la cosa en cuanto al tiempo. La buena fe y la mala fe está regulada por el artículo 797 al 799 y nos dice que la buena fe se presume y distingue al poseedor que se cree legítimo
su título frente al que sabe que carece de derecho. Esto es, el de buena fe no está actuando en base a aprovecharse de una situación, sino que él en su mentalidad no está actuando en contra de derecho y sin embargo sí se siente con un derecho real sobre la cosa. Sin embargo, en la mala fe se entiende que el posesionario está actuando sabiendo que no tiene derecho sobre la cosa, sino que está buscando aprovechar la situación en la que se encuentra. También tenemos que la protección jurídica de esta figura está regulada en los artículos 794 al 796 y nos dice que el poseedor tiene derecho a ser mantenido o restituido en la posesión mediante interdictos siempre que no haya pasado un año desde el despojo. También habla la figura de la posesión, nos habla de los frutos y los gastos. En el artículo 801 al 812 se regulan los derechos del poseedor sobre frutos, mejoras y gastos, dependiendo si es de buena o mala fe. En las características de la posesión, estamos hablando también del artículo 814 al 816. Esta puede ser pacífica, continua y pública, lo que fortalecerá su reconocimiento para efectos legales. Hay una forma en la que también esta posesión no es irrevocable. También por eso estipula en el artículo 819 sobre la pérdida de la posesión. El artículo nos indica que se pierde por abandono, cesión, destrucción de la cosa, resolución judicial, despojo prolongado, reivindicación o expropiación. Vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de los puntos sobre la posesión para especificar bien cómo aplica esto para cada situación. Vamos a hablar sobre las situaciones que nos llevan a identificar cada punto de ellas como lo mencionamos en la legislación anterior. Para empezar, ¿qué puede ser objeto de una posesión? En el texto del Código Civil para el Estado de Baja California se establece claramente que puede ser objeto de posesión en el artículo 785 que solo puede ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. ¿Esto qué significa? Las cosas materiales son los bienes muebles e inmuebles que pueden ser apropiados. En derechos, que también aplican para la posesión, siempre que estos sean susceptibles a ejercerse y apropiarse, por ejemplo, el usufructo o la servidumbre. Hay que aclarar que no todo puede ser objeto de posesión, quedan fuera aquellos bienes o derechos que por su naturaleza no pueden ser apropiados, por ejemplo, bienes que están fuera de comercio. También, la forma de adquisición de la posesión. En el artículo 786 nos especifica que la posesión puede adquirirse directamente por la persona que va a disfrutarla, por su representante legal, por su mandatario o incluso por un tercero sin mandato. En este último caso, la posesión solo se entiende adquirida si el titular ratifica el acto posesorio. Esto es, que un tercero tome la posesión tiene que ser ratificada por la persona que estará en posesión. De otra manera no se consideraría de esa manera. La adquisición se da mediante actos materiales o jurídicos que coloquen a una persona en control de la cosa o del derecho, siempre con la intención de aprovecharlos. También lo que mencionábamos anteriormente, la posesión en su caso de buena fe y el traslado de dominio. Esto nos lo marca en el artículo 797 al 802. Dice que el poseedor de buena fe es aquel que entra en posesión con un título suficiente y desconoce los vicios que lo invalidan. Si la posesión se adquiere por título traslativo de dominio, un ejemplo, una compraventa, el poseedor de buena fe tiene derecho a los frutos percibidos, el reembolso de gastos necesarios y útiles y a retirar mejoras voluntarias sin dañar la cosa. Lo que pasa a veces cuando un arrendatario
está en posesión de un local y quiere llevarse hasta el lavabo, vaya, sin entrar mucho en cuestiones de derecho, podría hacerlo sin dañar el bien inmueble que recibió. Vamos a decir que de alguna manera entregue el bien como lo recibió. En este caso, la buena fe otorga al poseedor protección amplia, pues se presume en su legítimo derecho mientras no se demuestre lo contrario. Ahora, cambiando de ámbito, la posesión de mala fe y con el traslado de dominio, esto se regula en los artículos 803 al 804. El poseedor de mala fe es aquel que carece de un título suficiente o conoce vicios de su título. Si posee la cosa por menos de un año, debe restituir los frutos y responder por pérdida o deterioro de la cosa, según el artículo 803. Si posee por más de un año pacífica y públicamente, aunque sea de mala fe, tiene derechos de 2/3 partes de los frutos industriales y al reembolso de gastos necesarios, según el artículo 804. La mala fe limita los beneficios del poseedor, pero aún así la ley reconoce ciertos derechos cuando la posesión es prolongada y pública. En el caso de la posesión con hechos por medio de hechos delictuosos, tenemos el artículo 805, que nos dice que el poseedor que adquiere la cosa mediante un hecho delictuoso está obligado a restituir todos los frutos producidos y los que dejó de producir por omisión culpable, además de responder por pérdida o deterioro conforme al artículo 803. Para este caso, la posesión derivada de un delito carece totalmente de legitimidad y genera obligaciones estrictas de restitución y reparación, sin otorgar beneficios al poseedor, ninguno. Por el hecho de derivarse de un delito no posee ninguna protección. Ahora también, algo muy importante que ver en esto es la forma en la que se puede perder la posesión. Según el artículo 819, la posesión se pierde por varias situaciones: por abandono, por cesión onerosa o gratuita, por la destrucción o pérdida de la cosa o porque ésta queda fuera de comercio, por una resolución judicial, por despojo, si dura más de un año, por reivindicación del propietario o por expropiación por causa de utilidad pública. La pérdida de la posesión puede ser voluntaria, cuando es un abandono o cesión, cuando es natural, por la destrucción de la casa, o forzosa, cuando hay una resolución judicial, un despojo, una reivindicación o una expropiación. La posesión en Baja California se adquiere por actos materiales o jurídicos, y esto se distingue según la buena o mala fe del poseedor. Se regula de manera estricta cuando proviene de hechos delictuosos y prevalece por diferentes causas reconocidas en la ley. Muchas gracias por atender esta cápsula informativa y espero que haya sido de total comprensión. Muchas gracias.